La noche había caído sobre Ciudad del Sol como una manta húmeda y sofocante, envolviendo cada rincón en un silencio incómodo. En un apartamento del piso 17, una mujer de 35 años, de rostro sereno pero con la mirada apagada, sostenía una copa de vino que no se atrevía a beber. Julia Santamaría, la abogada más prometedora del país, acababa de perder algo más que un compromiso. Había perdido su fe y a sí misma. Minutos antes, había abierto el celular para confirmar la hora de una cena de trabajo. En lugar de eso, encontró una foto enviada por error. Su prometido, Álvaro Montenegro, abrazando a otra mujer en el restaurante que solía decir que detestaba. La frase que acompañaba la imagen era un cuchillo directo al corazón. No hace falta que regreses temprano esta noche, cariño. El estómago de Julia se revolvió. Las promesas, los años compartidos, los silencios disfrazados de rutina, todo se derrumbaba con una sola imagen. Sin pensarlo, tomó su bolso y salió. No sabía si buscaba venganza, huida o simplemente respirar. Caminó entre las luces de la ciudad hasta detenerse frente al club nocturno Lirio Azul, un lugar exclusivo donde los secretos eran tan comunes como los cócteles caros. El olor a whisky añejo flotaba en el aire, mezclado con el perfume dulce de las flores frescas. Julia pidió algo fuerte y se acomodó sola en un rincón del bar. La música era baja, los murmullos se confundían con el tintinear de los vasos. Entonces lo vio. Estaba solo, en una mesa reservada. El cuello de su camisa estaba desabotonado y su mirada perdida, como si luchara internamente contra una tormenta invisible. Tenía el rostro pálido y una mano temblorosa sostenía un vaso apenas tocado. Julia lo observó por unos segundos. Había algo en su aura que le resultaba familiar. Se acercó, impulsada por una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. El hombre levantó la mirada. Sus ojos oscuros como el vino la miraron sin enfocarse. Su voz salió ronca, casi un susurro. Creo que alguien me drogó. No recuerdo cómo llegué aquí. Julia miró a su alrededor. Nadie parecía notar su estado. La camarera fingía estar ocupada. Él no parecía un hombre cualquiera. Había elegancia en su presencia, pero también vulnerabilidad. «Ven, te sacaré de aquí», dijo ella, casi sin pensar. Con su ayuda, el hombre logró levantarse. Julia llamó un taxi y dio la dirección de un hotel cercano. Durante el trayecto, él apoyó la cabeza contra el cristal, respirando con dificultad. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, sin esperar respuesta. «Matías del Valle». El nombre la golpeó como un trueno. Matías del Valle, el CEO del grupo empresarial más poderoso de Ciudad del Sol. El hombre que nunca aparecía en entrevistas, que evitaba eventos sociales y que, según la prensa, estaba comprometido con una bailarina famosa. Al llegar al hotel, Julia usó su tarjeta para reservarle una habitación. No podía dejarlo solo en ese estado. Lo acompañó hasta el cuarto. Y cuando él rozó su muñeca y susurró, «No te vayas», algo dentro de ella se quebró. Quizás fue el alcohol, o la traición aún ardiendo en su pecho. Pero esa noche, dos almas rotas se encontraron en la penumbra. Fue caótico, torpe y sorprendentemente íntimo. A la mañana siguiente, Julia despertó sola. La cama aún estaba tibia, pero él se había ido. Se vistió en silencio y bajó al vestíbulo, decidida a desaparecer de allí sin dejar rastro. Pero justo al entrar al ascensor, su teléfono vibró con una notificación que le heló la sangre. Noticia de última hora. CEO del Valle visto con mujer misteriosa en hotel exclusivo. ¿Infidelidad o nuevo amor? Julia abrió el enlace. No se veía su rostro, pero sí las marcas en su cuello. La siguiente línea la dejó sin aliento. La estrella legal de Ciudad del Sol
envuelta en escándalo con el CEO comprometido, estaba en el centro de una tormenta mediática. Y aún no lo sabía, pero aquello era solo el principio. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Julia Santamaría cerró la puerta de su departamento con manos temblorosas. El silencio la envolvía como una manta helada. Su teléfono seguía vibrando con notificaciones, mensajes de colegas, llamadas de periodistas, incluso un correo de su bufete pidiéndole explicaciones. Se dejó caer en el sofá. La televisión encendida de fondo mostraba su propia imagen distorsionada por los rumores. La abogada que se dejó llevar por la pasión. Decían, ¿escándalo o estrategia profesional? Preguntaban. ¿Estrategia? Si tan solo supieran que ella ni siquiera sabía cómo había terminado en esa habitación. Julia se levantó con decisión y fue hasta su gaveta más antigua. Escondido entre documentos y cartas que nunca envió, estaba el reloj de bolso dorado de seu pai, un presente que él le cargaba siempre, y que él la encontrara no día do accidente. Ella aseguró con fuerza, precisaba de algo que a ancorase. Era ali, naquele instante, que decidía que no sería destruida. Mas al abrir el laptop para redigir un comunicado, otro golpe llegó. Álvaro Montenegro rompe oficialmente su compromiso con Julia Santamaría. No reconozco a la mujer en la que se ha convertido. Julia cerró los dientes. Qué conveniente. Él la había traicionado, pero ahora se erguía como la víctima pública. Hipócrita, cobarde. E como se o universo quisese empurrar la ainda más al abismo, seu celular tocó. Era Clara, su colega de escritorio, e a única pessoa en quem ainda confiaba. Julia, necesito decirte algo. Urgente. Es sobre Matías del Valle. ¿Qué pasa? He estado investigando por curiosidad. No pude evitarlo. Y encontré algo extraño. Matías no aparece en registros públicos desde hace 2 años. Casi como si hubiera desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Oficialmente sigue siendo CEO, pero no da entrevistas. No asiste a eventos. Hay rumores de que estuvo hospitalizado. Otros dicen que fue víctima de una traición interna. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo que no cuadraba. Aquella noche con él, su mirada perdida, el temblor de sus manos, esa frase, me drogaron, y si todo esto fuera parte de una manipulación más grande, aún con la mente girando, se obligó a salir. Necesitaba respuestas, y las buscaría en la única fuente directa, Matías del Valle. El edificio del Valle Group era una fortaleza de vidrio y mármol. Julia se presentó como abogada, sin revelar su nombre, y pidió hablar con el CEO. La recepcionista la miró con sorpresa. Señorita Santamaría, el señor del Valle la está esperando. Pase, por favor. La sorpresa la dejó sin palabras. ¿Él la esperaba? El ascensor subió sin música. Al llegar al último piso, las puertas se abrieron a una oficina amplia y minimalista. Y allí estaba él, de pie, junto a los ventanales con un café en la mano. Matías del Valle, más sobrio, más sereno, pero con la misma intensidad en la mirada. Sabía que vendrías, dijo, sin girarse. No vine por lo que piensas. Vine a entender en qué estoy metida. Él se dio la vuelta lentamente. Yo también quiero entenderlo. Esa noche no fue un accidente. Alguien quería que yo cayera. Pero tú no estabas en sus planes. ¿Sus planes? Matías se acercó, lento. Confío en muy poca gente, Julia. Y en los últimos meses han intentado destruirme desde dentro. Esa noche fui citado allí por alguien que nunca apareció. Me ofrecieron una bebida. Lo siguiente que recuerdo es tu rostro. Julia tragó saliva.
Parte de ella quería creer nele. A otra, lembraba dos riscos. ¿Y qué quieres de mí ahora? Verdad y justicia. Matías deslizó una pasta sobre la mesa. Dentro, copias de emails, fotos borradas de cámaras de seguridad y un nombre subliñado varias veces. Álvaro Montenegro. Tu ex prometido, dice él, con una voz controlada. Tenía acceso a la misma red de contactos que organizó esa coincidencia entre nosotros. Julia sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Insinúas que todo fue planeado? ¿Incluso nosotros? No, dijo él, firme. Lo nuestro fue un accidente, pero el escándalo, no. Por un momento, el silencio fue absoluto. Julia bajó la mirada. Aquello era mucho más profundo de lo que imaginaba, y ahora ella también estaba atrapada. Matías se acercó un paso más. Su voz bajó, suave. ¿Tienes miedo de mí? No respondió sin pensar. Entonces confía. Déjame protegerte, aunque solo sea por esta vez. Y en ese instante, sin tocarla, él rozó con la yema de los dedos una hebra de su cabello. Fue un gesto fugaz, pero eléctrico. Julia sintió cómo el corazón le latía en los oídos. Esto no es un juego, Matías. Tampoco lo que siento cuando te miro. Ella retrocedió un paso, confundida. Necesito pensar. Hazlo, pero date prisa. Lo que viene será peor. Horas más tarde, Julia estaba en su departamento cuando alguien golpeó la puerta con fuerza. Al abrir, se encontró con una mujer rubia, elegante y altiva. Llevaba un abrigo de diseñador y una mirada venenosa. Hola, querida, dijo con desprecio. Soy Isabela Serrano, prometida de Matías del Valle. Y tú acabas de convertirte en mi problema. Julia Santamaría sostuvo la puerta entreabierta, paralizada por la aparición de aquella mujer. Isabela Serrano irradiaba una elegancia afilada, como una joya costosa que podía cortar piel. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa sin alegría. No me invites a pasar, dijo. Solo vine a verte la cara. Julia alzó el mentón, sin moverse. ¿A qué te refieres? A que tú y yo tenemos un hombre en común, aunque tú lo hayas tenido solo por una noche. Yo llevo 3 años comprometida con él. Julia tragó saliva. Sabía que enfrentaría consecuencias, pero no esperaba que la prometida de Matías la enfrentara tan rápido, y en su propia casa. Sea lo que haya pasado, dijo con voz firme, Matías puede hablar por sí mismo. ¿De verdad crees eso? Isabela rió, con un dejo de veneno en la garganta. Matías no es el salvador que aparenta. Su familia lleva décadas encubriendo escándalos. Y tú, solo fuiste una pieza más en su tablero. Julia no respondió. La seguridad en su voz flaqueaba. Isabela se acercó un paso más. Tú cometiste un error, querida. Te metiste con alguien que jamás te incluiría en su apellido. Y antes de irse, dejó caer un sobre la mesa de entrada. Para cuando empieces a dudar de todo, créeme, lo harás. Horas después, la ciudad dormía, pero Julia no. El sobre seguía en la mesa, como si ardiera con solo mirarlo. Finalmente lo abrió. Fotos. Muchas fotos. En ellas, Matías aparecía en reuniones discretas, abrazando a diferentes mujeres, firmando documentos con nombres falsos. Y en una de ellas aparecía Álvaro Montenegro, riendo junto a él como viejos amigos. Un nudo se formó en su estómago. ¿Y si todo había sido una farsa? Encendió el computador y comenzó a investigar. Nombres, empresas, contratos. Descubrió que Matías tenía varias identidades corporativas, fundaciones, holdings ocultos, acuerdos en paraísos fiscales. Era imposible distinguir lo legítimo de lo corrupto. De pronto, la notificación de una llamada entrante rompió el silencio. Era Clara, su amiga. Julia,
Tienes que venir al bufete. Ya. ¿Qué pasó? Un periodista apareció con un video de ti con Matías. En el hotel, Julia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Lo vieron todos? Solo yo. Lo reconocí de inmediato. Pero si esto sale, destruirá tu carrera. Horas después, en la sala de reuniones del bufete, Julia vio el video. Tomado desde un ángulo discreto, capturaba los últimos segundos de ella entrando al hotel con Matías. Aunque la imagen era borrosa, su silueta era inconfundible. Su reputación pendía de un hilo. ¿Quién lo entregó?, preguntó Julia. Clara dudó. No lo dijo. Pero el periodista trabaja para la familia Montenegro. Julia se sentó, aturdida. Álvaro, su ex prometido, no solo la había traicionado, ahora también quería arruinarla. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Pelear. Esa misma tarde, Julia fue al despacho de Matías. Esta vez no pidió permiso. Entró empujando la puerta. Él estaba en la sala contigua, hablando por teléfono. Al verla, colgó de inmediato. Julia, ¿qué es todo esto?, le lanzó el sobre con las fotos. ¿Quién eres realmente? Matías frunció el ceño y tomó las imágenes. Su rostro permaneció inexpresivo. ¿Quién te dio esto? Isabela. ¿Tu prometida? Matías soltó una risa seca. Isabela es hija de un aliado de mi padre. Nuestro compromiso fue una obligación, no un acto de amor. Nunca fue real. ¿Y todo esto? Señaló los documentos, las identidades falsas, los movimientos en la sombra. ¿También fue una obligación? Él se acercó, despacio. Todo lo que ves es parte de un legado podrido que no pedí. Estoy intentando desmontarlo desde dentro, pero no puedo hacerlo solo. Y tú apareciste como un rayo en mitad del caos. Julia bajó la mirada. Su corazón estaba dividido entre la desconfianza y un deseo que no podía negar. Vi una foto tuya con Álvaro, dijo en voz baja. Matías suspiró. Éramos amigos, hasta que me traicionó. Él vendió información a la competencia y quiso culparme. Mi caída empezó ahí. Fue él quien filtró tu imagen con la esperanza de arrastrarme contigo. Un silencio espeso los envolvió. Entonces, Matías dio un paso más. Puedes marcharte ahora y pensar que soy un mentiroso más, o quedarte y descubrir la verdad. Ella lo miró, los ojos ardiendo. No confío en ti, Matías, pero confías en lo que sientes cuando estoy cerca. Y con una lentitud que cortaba el aire, él alzó la mano y rozó su mejilla. El roce fue suave, pero poderoso. No vuelvas a tocarme, susurró ella, sin moverse. Entonces quédate y déjame ganarme el derecho de hacerlo. Esa noche, al regresar a casa, Julia se encontró con un ramo de flores rojas frente a su puerta. No traía tarjeta, pero sí una nota anónima. Las máscaras caen. El espectáculo apenas comienza. Su corazón latía con fuerza. La guerra había comenzado. Julia pasó toda la noche sin dormir. La nota anónima seguía sobre la mesa, junto al ramo de flores rojas que ahora empezaban a marchitarse. Esa frase, las máscaras caen, el espectáculo apenas comienza, retumbaba en su mente como una profecía oscura. Encendió su computador, decidida a buscar respuestas. Comenzó por lo que menos esperaba cuestionar: su propia familia. Entre papeles antiguos que había heredado tras la muerte de su padre, encontró una carpeta sellada con su nombre. Jamás la había abierto hasta ahora. Dentro había documentos que no reconocía, actas de nacimiento, cartas y, lo más sorprendente, una foto en blanco y negro de una mujer joven con sus mismos ojos, abrazada a un hombre con un anillo, con el símbolo de la familia del Valle. El corazón de Julia se aceleró. La letra de la carta que acompañaba los documentos era inconfundible. Era de su padre. Mi querida Julia,
Si estás leyendo esto, es porque los secretos que intenté proteger ya te alcanzaron. La verdad es que no naciste en el seno de la familia Santamaría. Eres hija de una mujer que amé profundamente, pero que murió en circunstancias oscuras. Te adopté para protegerte. El apellido del Valle corre por tus venas. Perdóname por ocultártelo. Julia dejó caer la carta. Sentía un vacío en el pecho. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. Aquel mismo día, Clara la acompañó al registro civil. Con los datos de los documentos, lograron confirmar. Su madre biológica había trabajado para la familia del Valle y había desaparecido poco antes del nacimiento de Julia. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró Clara. «¿Crees que Matías lo sabía?» Julia no respondió. Una parte de ella quería correr a enfrentarlo. Otra sentía miedo. ¿Y si él era parte de todo esto desde el principio? Horas más tarde, Julia decidió ir al edificio del Valle Group, pero algo la detuvo en seco. La recepción estaba en caos. Empleados murmuraban. Teléfonos sonaban sin parar. «¿Qué pasa?», preguntó a una asistente. «El señor del Valle desapareció». «¿Cómo que desapareció?». «Su auto fue encontrado esta mañana, estacionado frente al antiguo viñedo de su familia. Pero él no está. La policía ya está investigando». Julia sintió que el aire le faltaba. ¿Matías había desaparecido? Esa noche, de regreso en su departamento, Julia recibió una llamada inesperada. Era Isabela Serrano. «¿Estás satisfecha ahora?», dijo con voz rota. «¿Qué estás diciendo?». «Matías se fue, como todos. Por tu culpa. No tienes idea de lo que está pasando. O tengo más idea de la que crees. O no sabías que tu madre fue amante del padre de Matías». Julia sintió como si el mundo se desmoronara. «¿Mi madre? ¿Qué? ¿No te lo dijo Matías?». «Claro que no. Él sabía. Sabía todo desde el principio. Y por eso te quiso cerca. Por eso te protegía. Porque tú eras el secreto mejor guardado de su familia». Isabela colgó. Julia, en estado de shock, apenas pudo moverse. Cada palabra resonaba con un peso que amenazaba con aplastarla. ¿Matías había sabido todo? ¿Desde el primer momento? En la madrugada, alguien tocó su puerta con urgencia. Era Clara, pálida, agitada. «Tienes que ver esto». Le mostró un video publicado en un canal clandestino de noticias. Era grabado con cámara oculta. En él se veía a Álvaro Montenegro, reuniéndose con un hombre que Julia reconoció al instante, el abogado de su padre adoptivo. «Hablaron de ti», dijo Clara, «de cómo había que eliminar el problema antes de que saliera a la luz». «¿Eliminar?». Clara bajó la voz. «Alguien está dispuesto a matarte, Julia». No durmió esa noche, ni la siguiente. El segundo día, al regresar a casa, encontró su puerta entreabierta. Su corazón se disparó. Entró con cuidado. Todo estaba desordenado. Cajones abiertos, papeles tirados, el sobre con la carta de su padre desaparecido. Y sobre la mesa, una nueva nota. «La sangre no miente. No debiste revolver el pasado». Julia apretó el papel con los puños. Sus ojos, antes temerosos, ahora brillaban con una determinación feroz. «¿Quieren guerra?», susurró. «¿La tendrán?». Al amanecer, Julia se presentó en la vieja mansión abandonada de la familia del Valle. La policía aún no había entrado al lugar. Era donde el auto de Matías había sido encontrado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero había señales recientes de movimiento, pisadas en el barro seco, una taza con café frío sobre una mesa, un pañuelo con las iniciales MDV. Julia se detuvo frente a una vieja puerta de madera cerrada con candado. Con una barra de hierro oxidada que encontró en el jardín, la forzó hasta abrirla. Dentro encontró una pequeña habitación oculta. En las paredes, fotos. De ella, de niña, de adolescente.
en la universidad, y al fondo una foto que la hizo llorar. Su madre biológica, sonriendo, embarazada, al lado de ella, el padre de Matías. El pasado se había revelado, y el futuro estaba a punto de estallar. Julia no había dormido. Desde que descubrió la habitación secreta en la mansión del Valle, su mente no encontraba reposo. Las fotos, las cartas ocultas, el rostro de su madre junto al patriarca de la familia. Todo confirmaba una verdad brutal. Su vida entera había sido tejida sobre una mentira cuidadosamente planeada. La policía aún investigaba la desaparición de Matías del Valle, pero Julia intuía que no lo habían secuestrado. Él se había ido por voluntad propia. La pregunta era, ¿por qué? 3 días después, Julia entraba al juzgado para entregar una solicitud de protección legal. Sabía que estaba en peligro. Lo sentía en la piel, en los pasos detrás de ella, en los ojos que la seguían desde la calle. Mientras esperaba en el pasillo, su mundo se detuvo. Un hombre alto, de traje oscuro, gafas negras y una presencia inconfundible, cruzó la entrada del edificio. Su andar era más firme, pero su rostro, Matías, Julia apenas susurró, pero él la escuchó. Matías del Valle se detuvo, giró lentamente y la miró como si no la conociera. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, sin rastro de emoción. El corazón de Julia se encogió. Esa voz era la misma, pero sus ojos, antes cargados de fuego, ahora eran hielo. ¿No me reconoces? Lo siento. Debe confundirme con otra persona. Y siguió caminando. Horas después, Julia se encerró en su departamento con una sensación amarga en el pecho. No podía haber sido un error. Era él, mismo porte, mismo gesto en la mandíbula, mismo anillo en el dedo índice. Pero algo en él había desaparecido. ¿Estaba fingiendo? ¿Lo habían manipulado? ¿Amenazado? Apenas podía respirar cuando Clara llamó a su puerta. «Tienes que ver esto», le mostró un video en redes sociales. Ex-CEO Matías del Valle reaparece como asesor de la Fundación Horizon bajo el nombre de Marco Duarte. «Marco Duarte», repitió Julia, atónita. «Está usando otra identidad, y la fundación es propiedad de Isabela Serrano». Julia se quedó en silencio. Isabela, la mujer que la había enfrentado con veneno en la lengua, ahora tenía a Matías a su lado. ¿Qué estaba pasando? 2 días después, Julia fue citada como testigo en una investigación de corrupción relacionada a la familia Montenegro. Al salir del tribunal, alguien la empujó por la espalda. Cayó al suelo, raspando las rodillas. Gente corrió a ayudarla, y entre la multitud, una figura encapuchada desapareció sin dejar rastro. Clara, que estaba con ella, gritó: «Julia, ¿estás bien?» «Sí, creo que sí». Pero esa noche recibió un mensaje anónimo. «La próxima vez no fallaremos». Temblando, Julia fue al único lugar donde aún sentía que podía encontrar algo de protección: el edificio de la Fundación Horizon. Pidió ver a Marco Duarte. «No tenemos a nadie con ese nombre», respondió la recepcionista. «Sé que está aquí. Dígale que Julia Santamaría está afuera». Media hora después, la puerta del ascensor se abrió, y allí estaba él, Matías, o Marco, o lo que sea que fingiera ser. «Ven conmigo», dijo, sin mirarla directamente. La llevó a una sala de reuniones vacía. Cerró la puerta. El silencio entre ellos era tan tenso que cortaba el aire. «¿Qué estás haciendo, Matías?». Él no respondió de inmediato. Se quitó las gafas. Su rostro tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en semanas. «Lo hago por ti». «¿Qué?» «Estás en peligro, Julia. Álvaro no actúa solo. Hay una red detrás de él. Y yo entré en su mundo para destruirlo desde dentro. ¿Con Isabela? Isabela es solo la fachada. El verdadero monstruo es su padre.
Fue él quien ordenó el accidente de tu madre. Julia dio un paso atrás, como si la empujara una ráfaga de viento helado. ¿Qué estás diciendo? Tu madre no murió por casualidad. Ella amenazó con revelar que estaba embarazada de un del Valle. Mi padre la silenció, y yo he vivido con esa culpa desde que lo descubrí. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde antes de conocerte. Julia sintió una punzada en el pecho. Entonces, ¿te acercaste a mí por culpa? Matías levantó la mirada. Por primera vez en días, sus ojos eran fuego. Al principio, sí, pero después fue otra cosa. Lo sabes. Ella quiso gritar, golpearlo, abrazarlo. Te odio por todo esto. Lo entiendo. Y también te extraño. Yo nunca dejé de pensar en ti, Julia. Y entonces, sin pedir permiso, sin palabras innecesarias, Matías la rodeó con los brazos. Su abrazo no fue suave, fue desesperado, cargado de todo lo que habían callado. Sus frentes se rozaron, sus labios quedaron a 1 centímetro. No deberíamos, susurró ella. Entonces dime que no me beses. Julia no dijo nada, y él la besó. Fue un beso feroz, dolido, apasionado, como si el tiempo, la traición y el miedo se deshicieran bajo el roce de sus bocas. Pero antes de que pudiera volverse eterno, un estallido sacudió el edificio. La puerta fue abierta de golpe. ¡Nos encontraron!, gritó un guardia. «Tenemos que salir ahora». Matías la tomó de la mano. «Confía en mí». Y juntos corrieron hacia lo desconocido. La noche había caído como un telón pesado sobre Ciudad del Sol, y las calles parecían susurrar secretos antiguos. Julia corría junto a Matías por un callejón trasero, con el corazón desbocado y la adrenalina ardiéndole en la piel. Habían escapado de la Fundación Horizon por segundos. Aquel estallido no fue un accidente. Alguien los quería muertos. «¿Dónde vamos?», jadeó Julia. «A un lugar donde nadie nos encontrará», respondió Matías, sin soltarle la mano. Llegaron a una vieja casa de campo, oculta entre árboles, a las afueras de la ciudad. Era propiedad de un antiguo amigo de su padre, según él. Allí, en medio del silencio absoluto, Julia se derrumbó. «No puedo más, Matías. Me están persiguiendo. Mi vida ha sido una mentira y tú te convertiste en otro hombre». Él se arrodilló frente a ella. «Lo sé. No merezco tu perdón. Pero si estás aquí, aún hay algo entre nosotros que vale la pena proteger». Julia apartó la mirada. Luchaba contra la necesidad de creerle y el dolor de haber sido usada. «Hoy me dijeron algo más», susurró, «que mi madre no murió en un accidente, sino en un incendio provocado, que fue un castigo por haber hablado de ti, de tu padre». Matías cerró los ojos. Su silencio lo delató. «¿Es cierto?». «Sí», dijo él, con voz quebrada. «Fue mi abuelo quien ordenó el incendio, y mi padre lo encubrió. Toda mi familia está podrida, Julia, y tú eras la única verdad que tenía». Esa madrugada, Julia fue despertada por el sonido de un auto. Clara había logrado localizarlos. «Tenemos que hablar», dijo, agitada. «Encontré pruebas». Mostró un archivo con documentos antiguos y grabaciones. Isabela y su padre estuvieron detrás del chantaje, el video filtrado incluso del atentado en la fundación. Álvaro les sirvió como peón, pero fue descartado. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Matías. «Una grabación de la conversación donde ordenan la muerte de Julia, y otra en la que tú, Matías, hablas con Isabela sobre encubrir un error». Julia lo miró. «¿De qué error hablaban?». Matías bajó la cabeza. «Del embarazo de tu madre». Silencio. «Mi madre estaba embarazada cuando murió. Y ese niño eras tú», dijo Clara, en voz baja. Julia retrocedió como si le hubieran golpeado el pecho. «Entonces, ¿me lo ocultaste todo?». Matías no respondió. Julia
Sintió cómo las lágrimas nublaban su vista. Quiero justicia, dijo, pero no al precio de perderme. Horas después, con las pruebas en mano, Julia fue al fiscal general. Clara, como testigo, entregó el material. La red de corrupción de los Serrano comenzó a desmoronarse. Pero antes de que pudieran celebrar, una noticia llegó como un puñal. Álvaro Montenegro fue encontrado muerto en su apartamento. Sobredosis. Julia quedó helada. Por dentro, algo se rompió. Aunque lo odiaba, una parte de su historia moría con él. Al día siguiente, Julia fue citada para declarar. Al salir del juzgado, un disparo estalló en la calle. Matías, que la esperaba a metros, la cubrió con su cuerpo. El tiro no era para ella, era para él. Matías cayó al suelo, sangrando. ¡Matías!, gritó ella, arrodillándose junto a él. ¡No me hagas esto! Él sonrió. Débil. Si me pasa algo, no dejes de buscar la verdad. Cállate. No te vas a ir. Te amo, Julia. Sus dedos rozaron los de ella. La sangre empapaba su camisa. Matías, por favor, no puedes dejarme justo ahora que te creo. Los paramédicos llegaron. Se lo llevaron mientras ella temblaba de pies a cabeza, con sus manos teñidas de rojo. Días después, Matías seguía en coma inducido. Julia no se apartaba de su lado. Clara le traía café. Las enfermeras susurraban cuando la veían. Una noche, mientras le sostenía la mano, Julia murmuró: «Si despiertas, prometo no huir más. Pero si decides no volver, entonces entenderé que nunca me perteneciste». En la mañana, cuando ya no esperaba milagros, Matías abrió los ojos. «¿Todavía me odias?», susurró. Julia sonrió, entre lágrimas. «Solo un poco». Esa misma semana, Isabela y su padre fueron arrestados. Las grabaciones se volvieron públicas. Los medios explotaron. Julia fue aplaudida como la mujer que había derribado un imperio, y Matías renunció oficialmente a todo. «No quiero ser un del Valle. Quiero ser el hombre que elija su destino y a su mujer». Julia lo miró en su nuevo apartamento, con las paredes aún vacías. «¿Y ya lo elegiste?». «Sí». Matías sacó una pequeña caja de terciopelo. «¿Me dejas quedarme contigo, aunque sea en silencio?». Julia lo abrazó. No hubo beso. No aún. Solo el latido de dos corazones heridos encontrándose de nuevo. La primera luz del alba se coló tras las cortinas de lino en el nuevo apartamento de Matías del Valle. Un silencio cálido inundaba la estancia. Ni el mínimo susurro de tráfico, ni los ecos de la ciudad que tanto los había atormentado. Julia se despertó con la mano aún entrelazada a la de él, notando que su pulso, aunque débil, latía con firmeza. La madrugada anterior había sido un torbellino de emociones. Matías había abierto los ojos, había dicho su nombre, y con esa mirada anhelante había devuelto a Julia la certeza de que nada estaba perdido. Ahora, en esa claridad tenue, los recuerdos del atentado, los secretos familiares y el dolor quedaban relegados a un segundo plano. «Buenos días», murmuró Matías, incorporándose con esfuerzo. «¿Cómo dormiste?». «Como nunca», respondió ella, depositando un beso suave en su mejilla. Se miraron a los ojos, reconociendo en ese reflejo la distancia que habían recorrido, de la traición al perdón, de la mentira a la verdad. Un paquete de folletos y periódicos reposaba sobre la mesa de centro. En las portadas se leía a gran letra: «Ex-CEO del Valle y abogada Julia Santamaría toman nuevo rumbo tras desmantelar red de corrupción Serrano Montenegro». El arresto de Isabela Serrano y su padre, así como la misteriosa muerte de Álvaro Montenegro, habían sacudido los cimientos de la alta sociedad. En la comisaría, los fiscales celebraban el cierre de la causa. Decenas de implicados, desde ejecutivos encubiertos hasta periodistas comprados, habían quedado al descubierto. Julia, en lugar de regodearse, sintió un eco de tristeza.
Cada castigo había tenido un costo humano, pero el sacrificio había sido inevitable. Al salir del tribunal, Matías la abrazó con fuerza. Ella cerró los ojos y supo, sin meditarlo, que era el hombre con quien quería reconstruir su vida. De regreso al apartamento, Matías la condujo a la sala. Sobre el sofá, un objeto cubierto por una tela blanca esperaba ser revelado. Con una sonrisa nerviosa, él retiró el paño. Era el reloj de bolsillo dorado que Julia había conservado como recuerdo de su padre biológico. Lo encontré en el despacho de mi abuelo, explicó Matías. Pensé que debía devolvértelo. Se lo entregó con delicadeza. Es la única herencia verdadera que puedes reclamar. Ella lo sostuvo contra el pecho, con los ojos brillantes. Aquel reloj simbolizaba su identidad, su pasado oculto y su esperanza renovada. Gracias, susurró. Ahora soy yo quien se lo ofrece a ti. Él arqueó una ceja, intrigado. Julia buscó un segundo paño bajo el sofá y lo sostuvo ante él. Una pequeña libreta de cuero. Mi madre biológica dejó esto para su hijo no nacido. Quería que conocieras tu historia antes de todo este caos. Matías tomó la libreta y la hojeó con cuidado. Dentro había cartas escritas por la mujer que le había dado la vida a Julia, confesiones de amor y promesas incumplidas. Entre las páginas, una foto en sepia mostraba a una joven pareja abrazada, su madre y el padre de Matías, antes de que la ambición lo corrompiera. Él levantó la mirada, con lágrimas apenas contenidas. Jamás imaginé que... Yo tampoco, dijo Julia. Pero esto nos une. Y, casi sin pensar, él la rodeó con los brazos. Su abrazo fue tierno y definitivo, como el gesto de dos almas que se reconocen. Con el reloj y la libreta sobre la mesa, Matías y Julia se sentaron frente a frente. Él tomó su mano y la miró con absoluta sinceridad. Julia, he vivido años cargando culpas que no eran mías, persiguiendo metas que me alejaron de lo esencial, pero tú me enseñaste a confiar de nuevo. Me mostraste que el amor no es un privilegio de sangre, ni una cuestión de poder, sino una elección valiente. Julia sintió el corazón acelerarse. Matías, crecí creyendo que la vida era un juicio inapelable. Pensé que merecía pagar cada secreto de mi pasado, pero contigo descubrí que el perdón libera más que el castigo, que ser valiente también es dar la mano a quien te hirió. Él asintió, con voz temblorosa. Quiero pasar el resto de mis días aprendiendo a ser digno de ti. Hizo una pausa y, con un suspiro, añadió, ¿te casarías conmigo? No como un del Valle, sino como Matías y como la mujer que amo. Julia se llevó las manos al pecho, emocionada. Sintió el peso de la incertidumbre disiparse por completo. Sí, respondió, con voz firme. Sí, Matías del Valle, me casaré contigo. Él soltó un suspiro de alivio y la besó con ternura, como quien pronuncia un juramento sagrado. Al caer la tarde, salieron juntos al balcón. La ciudad brillaba bajo el crepúsculo, con faroles y luces que se reflejaban en el río. Matías extendió la mano y sacó de su chaqueta una pequeña planta en maceta, una rosa amarilla, su flor favorita. Esto representa un nuevo comienzo, dijo. La rosa amarilla simboliza la amistad, la alegría y la promesa de florecer, incluso en la adversidad. Julia tomó la maceta y la sostuvo contra su corazón. La cuidaremos juntos, cada día, como nuestro amor. Se abrazaron mientras la brisa nocturna los envolvía, sellando su compromiso con un suspiro compartido. Habían pasado 6 meses desde que los nombres de Julia Santamaría y Matías del Valle desaparecieron de los titulares. La ciudad, siempre hambrienta de escándalos, había encontrado nuevas historias que alimentar. Y ellos, por fin, habían aprendido a vivir en el silencio. Una pequeña casa de campo, alejada del bullicio de Ciudad del Sol, se convirtió en su refugio.
rodeada de árboles de hojas doradas, con una entrada de piedra y una cerca blanca, parecía sacada de una postal. Allí, cada amanecer traía café recién molido, risas tranquilas y el murmullo de las hojas danzando con el viento. Julia se despertó temprano esa mañana. Caminó descalza hasta el jardín, con el cabello suelto y un libro bajo el brazo. Matías aún dormía, envuelto en las sábanas blancas, con la expresión en paz. Verlo así era una bendición que no se atrevía a dar por sentada. Se sentó bajo el árbol de magnolia donde habían plantado juntos la rosa amarilla. Estaba más alta, más fuerte, como ellos. Abrió el libro y encontró una pequeña carta doblada entre las páginas. Era de su madre biológica. Aún conservaba el aroma tenue del papel viejo, y cada palabra estaba escrita con una ternura que atravesaba los años. Querido hijo o hija, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste, que tu corazón fue más fuerte que las sombras que intentaron alcanzarte. Quiero que sepas que fuiste amado desde antes de respirar, y que tu vida, por difícil que sea, tiene un propósito más grande que cualquier herida. Ama sin miedo, y no olvides quién eres. Tu madre, con amor eterno. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas, no por tristeza, sino por gratitud. Matías la encontró minutos después, arrodillado tras ella, rodeándola con los brazos. ¿Estás bien? Julia asintió. Estoy más que bien. Por primera vez, siento que estoy completa. Él la besó en el cuello, suave. ¿Lista para la visita? Ella sonrió. Claro. Esa tarde recibieron a Clara y a su esposo en el jardín. Traían pan recién horneado, vino tinto y una caja pequeña que entregaron con solemnidad. Es de la editorial, dijo Clara, con ojos brillantes. Tu libro fue aceptado. Sale en 3 meses. Julia abrió la caja y encontró la primera maqueta. Entre la sangre y la luz, un testimonio en forma de novela que relataba, con nombres cambiados, todo lo vivido. No era un ajuste de cuentas, sino una carta de amor a la verdad, al perdón y al amor. Es perfecto, susurró ella, tocando la portada. Matías la tomó de la mano. Es tu voz, y el mundo la necesita. Esa noche, solos en su cama, Julia lo miró y dijo, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Qué? Que un día olvidemos lo que sentimos ahora. Que la rutina nos haga perder esto. Matías le acarició el rostro. Si eso llega a pasar, lo recordaremos. Plantaremos nuevas rosas, leeremos tus cartas y volveremos aquí, bajo este techo. Porque este hogar no lo forman las paredes, lo formamos tú y yo. Semanas después, en una ceremonia íntima, se casaron bajo la sombra del mismo árbol. Ella vestía de blanco crema, con flores silvestres en el cabello. Él, de lino claro, con el reloj de su padre en el bolsillo, como símbolo de reconciliación con su linaje. Clara fue testigo. El viento fue música. Y el sí fue más que una promesa. Fue una afirmación de todo lo que habían superado. Tiempo después, Julia escribió una última entrada en su diario. No sé si el amor dura para siempre, pero sé que, cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso. Matías y yo no somos perfectos. A veces discutimos por el café o por quién olvidó cerrar la ventana. Pero cada noche, cuando apagamos la luz, sé que estoy justo donde pertenezco. La vida nos rompió, pero decidimos volver a armarnos, pieza por pieza, uno junto al otro. Una tarde, mientras el sol se despedía tras los campos, Matías apareció en la puerta con una taza caliente. Para ti, mi abogada preferida. Y tú, mi CEO retirado favorito. Rieron. Se sentaron en silencio, viendo el cielo tornarse naranja. No dijeron nada más. Porque, en el fondo, sabían que lo habían dicho todo.